Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes abiertas. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Izquierda. Vuelve nuestra tertulia más plural para analizar la actualidad siempre turbulenta de la política española e internacional. Hoy nos acompaña Andrés Gil, subdirector de internacional de nuestro medio asociado, el diario.es, medio amenazado por el jefe de gabinete de Ayuso con ser triturado, porque fue el periódico que publicó el fraude de la pareja de la presidenta. Andrés, crudos días. Buenos días sin capucha. Es verdad que también se dijo que ibais como periodistas encapuchados. Obviamente. A entrar en la vivienda de Ayuso. Un titular sobre la trituradora de Miguel Ángel Rodríguez y la apertura de la causa al fiscal general del Estado. Bueno, que no sabemos por qué no se investiga también a Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primero que, y en este caso sí, reveló esos secretos. De él se sabe que lo hizo, del fiscal general todavía no se sabe. No, porque además luego eso tenía acceso a 18 personas, con lo cual, ¿por qué tuvo que ser el fiscal general, que además fue después que Miguel Ángel Rodríguez? Cuando además él después saca una nota, un comunicado. Es decir, igual no le hacía falta filtrar si ya iba a hacer un comunicado, ¿no? Totalmente, un comunicado para desmentir precisamente el comunicado parcial de Miguel Ángel Rodríguez. También tenemos de vuelta a Virginia Pérez Alonso, directora de Público. ¿Cuánto tiempo, compañera? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tu titular de esa nueva vuelta de tuerca en la judicialización de la política que estamos viendo estos días. Bueno, yo es que creo que esto es un show que ha perdido todo el sentido. Cuando la gente está protestando en la calle por los precios de la vivienda y no puede tener un piso de alquiler a un precio mínimamente razonable, me parece una absoluta vergüenza, o sea, que esta gente se dedique a enfangar de esta manera unos y otros, algunos más que otros, pero unos y otros, y que todo el foco mediático esté aquí puesto y no en lo que debería estar puesto, que es lo importante verdaderamente. Sí, porque ya lo hablaremos. Se ha cerrado la querella que presentó el PP contra el PSOE por financiación ilegal, pero el PSOE quiere ahora abrir una querella contra el PP. Más o menos van a empezar la guerra judicial de un lado a otro. Y se estrena con nosotros un nuevo tertuliano, Daniel Gascón, que es editor de Letras Libres España, es columnista en medios como El País y El Periódico de Aragón y colaborador en La Tarde de COPE y Arrojo Vivo, que teníamos muchas ganas de tenerle por aquí. Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, tú en tu columna del País ironizabas sobre la decisión del fiscal general de no dimitir. Decías, incluso le tendremos que dar las gracias. ¿Crees que debería hacerlo? ¿Debería dimitir? Yo creo que debería dimitir. Entiendo que es una situación muy complicada, pero me parece que sí que está poniendo en una tensión muy grande la credibilidad de la institución. Entonces yo creo que sí que lo debería hacer. Pese a que en realidad, aunque los medios lo han dicho así, no está imputado. En realidad solo se ha abierto la causa. Sí, solo hay una investigación sobre este asunto que luego sabemos que va a ser muy difícil probar y saber lo que ha sucedido. Pero me parece que estamos bueno, es lo que señalaba, es muy raro de repente que tú te vaya a interrogar si declaras uno que es tu subordinado, ¿no? O sea, parece que estamos aquí como una especie de bucle muy extraño. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vamos a explicar ese bucle y entramos en la tertulia y el debate acerca de él. Intentemos resumir lo que sabemos hasta ahora. A mí me parece que su delito, sí, es ser mi pareja, ya está condenado, pero a mí me parece que es todo una barbaridad. Y que el presidente llame delincuente a una persona que se enfrenta a una posible multa de Hacienda, que esto se tenga que asumir cada día, me parece muy fuerte. Yo, desde luego, quiero dejar muy claro otra vez. En febrero, la pareja de Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, admite 2 delitos de fraude y un tercero de falsedad documental y propone a la Fiscalía, que le investigaba, negociar la pena de cárcel y el pago de los defraudados. Un mes después, en marzo, solo 2 horas más tarde de que el diario.es publicara la exclusiva del fraude fiscal de González Amador, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtra un correo de la Fiscalía dando a entender que es el Ministerio Público el que quería un pacto. Resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por email un acuerdo al señor González.
Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y vayan a juicio. Esto tuiteaba entonces Rodríguez, una información que dio El Mundo y que la Fiscalía salió a desmentir en una nota de prensa en la que detalla la cronología del caso. La pareja de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid denuncian a la Fiscalía por revelación de secretos, argumentando que ese comunicado perjudica su derecho de defensa. Una tesis a la que se suma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pide al Supremo que investigue al fiscal general Álvaro García Ortiz, que se hizo responsable de la nota de prensa. El Supremo recoge el guante y abre una causa, pero no por esa nota, sino para averiguar si fue el fiscal quien filtró el correo en el que González Amador asumía su culpabilidad. El correo se reenvió el 2 de febrero de 2024, 5 semanas antes de que se produjera la primera exclusiva del diario.es, a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid a la que tienen acceso 18 personas entre fiscales y funcionarios y al que han podido acceder periodistas de varios medios, precisamente por la filtración de Miguel Ángel Rodríguez. Un laberinto de bulos y acusaciones que se salda con una situación inédita. Un fiscal general investigado por el Supremo. Muchas gracias, cariño, que diría Coldo a la presidenta Armengol. El señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular al que han vulnerado su derecho a la defensa. Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y con una presidenta de la Comunidad de Madrid, lo escucháis, enfurecida. Andrés, la Fiscalía sabía que Amador había aceptado 8 meses de cárcel por el fraude admitido, pero esa información nunca fue publicada. ¿Realmente se puede investigar por ello al fiscal? A ver, el asunto es que la revelación de secretos al final se investiga porque hay alguna persona que se siente afectada que reclama una investigación por ello. Entonces, claro, digamos que de la filtración de Miguel Ángel Rodríguez, ninguno se siente afectado, con lo cual ninguno, por lo que sea, ninguno quiere reclamar un perjuicio y por eso no se está investigando. Y sin embargo, sí, la posterior, que es la que, bueno, yo creo que de una forma bastante, no sé, sospechosa también, solo se apunta a una persona, en este caso el fiscal general del Estado. También he leído yo a juristas decir que los acuerdos entre fiscales y abogados, eso no forma parte de la intimidad de los casos. Claro, sí, seguramente esto además terminará en nada para el fiscal general del Estado, porque no es que no va. O sea, no hay forma, de momento no hay ninguna prueba que demuestre aquello que se le imputa. Y en todo caso, claro, hasta qué punto efectivamente un intercambio de ese tipo de información es revelación de secretos o no es revelación de secretos. Que además, habéis puesto el audio cuando dice Ayuso, por una multa. No era una multa. O sea, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de delitos fiscales. Estamos hablando de fraude, es otra cosa. Otra cosa que también llama la atención y resulta curiosa es que la querella, aparte de la pareja de Ayuso, la presenta también el Colegio de Abogados de Madrid, cuyo presidente ha sido el asesor jurídico de la presidencia de Madrid hasta hace unos pocos meses. Muchas cosas curiosas aquí, Virginia. Sí, la verdad es que en el mundo judicial en este país hay muchísimas cosas muy curiosas continuamente, ¿no? O sea, de hecho, yo estoy convencida de que por eso el PP presentó esa querella también contra el PSOE, que ayer fue desestimada por la Audiencia Nacional, porque bueno, o sea, presenta que igual sale adelante, porque como aquí el criterio judicial es el que es y depende del juez que te toque, se admiten unas cosas u otras, pues en fin, pero sí, o sea, aquí lo que parece que está claro es que hay una especie de contubernio, algo que ya no nos sorprende para nada, para hacer caer al fiscal general del Estado y para desestabilizar al gobierno, que al final es el último objetivo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Por volver al origen de la cuestión, que es el tema de una filtración, no olvidemos que en este país se llama periodismo de investigación a lo que realmente es periodismo de filtración. Es decir, que la inmensa mayoría del periodismo de investigación que se publica viene de filtraciones. Esas filtraciones salen de policía, de la UCO en ocasiones, de jueces, de fiscales, en fin, o sea, esto está a la orden del día, no ahora, desde hace muchísimos años, ¿no? Porque de pronto
se pone el grito en el cielo por una filtración, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es ¿por qué Ayuso está siempre en el centro de todo y nunca le pasa factura nada, ¿no? Es una pregunta que me gustaría resolver. ¿La podemos hacer a Daniel? Bueno, yo creo que está en el centro del todo porque es una comunidad muy visible, ya tiene un discurso que es muy llamativo. También me parece que le viene muy bien al gobierno confrontar con ella, ¿no? Creo que es una especie de enemistad que les beneficia a los dos y que los dos se ponen en el mismo plano. Luego sí que es verdad que cuando ha habido pues intentos así más cercanos de acusaciones, eso no ha prosperado judicialmente. Decías, le dicen al PP presenta esto porque a lo mejor tira para adelante, también el PSOE va a presentar otra cosa y también se han tirado para atrás. O sea, es verdad que muchas veces los partidos hacen denuncias que yo creo que son delirantes y que ellos mismos saben que no tienen ningún recorrido, ¿no? Me parece que también en el caso del fiscal, además de este hecho concreto, se suman una serie de cosas, ¿no? Anteriores, pues que venga después de Dolores Delgado, que era la primera vez que había una ministra de Justicia que pasa a ser fiscal general, que luego él la nombre, que el Tribunal Supremo anule dos de esos nombramientos. O sea que, digamos que esto es quizá menos grave y todavía está en discusión que otras actuaciones que ha tenido, que yo creo que sí que han sido erróneas y que han socavado un poco la idea de esto tiene que ser más o menos imparcial, aunque dependa del gobierno orgánicamente. A mí lo que me preocupa de todo esto, que fijaos todo lo que hay que aterrizar para poder intentar, casi con un bisturí diseccionar de lo que estamos hablando, con millones de nombres, de cargos, de fiscales de arriba y de abajo, es la sensación de barullo y de barro que parece como que, además depende muchas veces de a quién escuches, ¿no? Y parece que que todos son iguales, que la política es un desastre, que mejor pasar de la política porque al final son todos unos corruptos, que se lo llevan, que unos se denuncian contra otros, porque vete a saber al final quién es culpable, quién es de fiar. Y ese es un discurso muy, muy peligroso, que yo no sé, y siempre uno tiene que tener un poco de esperanzas, ¿no? Hasta qué punto este fango entre los que se están lanzando entre los dos principales partidos, aunque yo tengo el convencimiento de que en este caso concreto el PP se está equivocando y la justicia está siendo parcial contra el gobierno, pero bueno, ahí están las movilizaciones por la vivienda, ahí surgen otro tipo de cosas que realmente afectan a las personas y bueno, no sé, igual es muy ingenuo pensar que estamos reviviendo tiempos no tan lejanos como describe muy bien Javier en su libro, que estaba en la vivienda, en el fondo de todo aquello, en la víspera del 15M. Y ojalá podamos estar en eso, en un despertar rebelde contra todo este ruido y querellas, carrera de querellas que hay entre los dos principales partidos. Daniel, tú que pides la dimisión del fiscal general, ¿no te huele todo esto a montaje? ¿No te parece, en parte, guerra judicial? ¿No te parece curioso que se deje fuera de la causa, aunque emitió el comunicado, a la fiscal que no quiso investigar a Ayuso en el caso de las residencias? ¿No te parece curioso que se designe para investigar al fiscal general al juez que no quiso llamar a declarar a Mariano Rajoy y no imputó al PP a título lucrativo en el caso Gürtel? Yo creo que son cosas muy curiosas, ¿no? Bueno, también me parece que hay quien tiene la última responsabilidad de ser. También a mí me parece muy curioso, por ejemplo, que tengamos unas declaraciones de un fiscal general diciendo tenemos que ganar el relato. Eso no es algo de un fiscal, eso es como una visión más bien política, ¿no? Me parece que luego Lastra es la que le dice esto no lo podemos hacer, ¿no? Yo bajo tu responsabilidad, ¿no? O sea que eso en cierta manera, bueno, pues parece que la decisión no es suya y tiene que ser de otra persona que esté por encima, ¿no? Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más sobre este asunto. Bueno, es que el relato, claro, no podía ser el de que... No es la primera vez que una fiscalía emite un comunicado, también hay que... Claro, pero si al final el relato... Pero no, que diga eso, ¿no? Que diga, tenemos que ganar el relato, eso sí que es nuevo. Bueno, pero tú estás viendo que hay medios que están publicando que es la fiscalía la que está ofreciendo un acuerdo y cuando es al revés. Entonces, o sea, ¿por qué tienes que dejar que prevalezca el relato de una mentira? O sea, yo creo que ellos también tienen la obligación de combatir un bulo, como era ese. Entonces, ¿tienen que ganar el relato? Claro que tienen que ganar el relato, porque se estaba instalando una mentira. Y yo creo que hay que luchar contra la mentira también. Siempre, claro. Yo no estoy a favor de la mentira, que como sabemos está bien repartida. Yo creo que el problema no es tanto, lo que se está discutiendo, que ya veremos si es o no,
no es desmentir un bulo, no es combatir una mentira, porque si al hacer eso tú has hecho algo que no podías, has revelado un secreto, que es entonces yo creo que esa es la cuestión. Pues a lo mejor hay otras formas también de desmentirlo, ¿no? Muchas veces las instituciones tienen una autoridad para decir esto simplemente no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto eso, solamente desmentir, sino cómo lo haces. Claro, es que yo creo que aquí no es tanto el qué como el cómo, ¿no? O sea, vale que tengas que combatir esa desinformación o esa mentira, ¿no? Pero, ostras, queda un poco feo esto de decir que no nos coloquen el relato o lo que fuera que dijera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, o sea, de verdad que tengo la sensación de que se han metido en tal dinámica todas las instituciones del Estado que ya da todo lo mismo. O sea, porque como además estamos en esa fase en la que diga la barbaridad que diga quien sea, ya ni siquiera llama la atención, pues parece que todo cuela y que todo vale. Y claro, al final la tarea también nuestra de los periodistas es intentar discernir qué es lo que vale y qué es lo que no, ¿no? Lo que pasa es que al final es un poco desesperante porque llegas a la conclusión de que sirve para bien poco, ¿no? Esto decía ayer mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que parece que intentar desviar el foco del delito original. El novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez, y es lo que ha pasado y es por lo que ha sido imputada y está siendo investigada por distintos organismos. El fraude millonario de su pareja, que ha admitido 3 delitos de fraude y falsedad documental y ha aceptado la devolución del dinero con intereses y 8 meses de cárcel, un pacto aún no ratificado a la espera de más acusaciones. Las de PSOE y Más Madrid, que han pedido ampliar la investigación por otros delitos relacionados con la relación de González Amador con el Grupo Quirón, uno de los gigantes de la contratación de la Comunidad de Madrid, y cuyo directivo fue clave en la comisión de 2 millones de euros para el novio de Ayuso por aquella venta de mascarillas. Andrea, ¿dónde crees que irá este caso? ¿Seguirá un poco opacado por ese barro de la estrategia de Miguel Ángel Rodríguez? A ver, Miguel Ángel Rodríguez obviamente es un experto en todo eso, pero es verdad que por suerte, no, a ver, él trabaja en la Puerta del Sol, no en los juzgados, entonces a lo mejor, por mucho poder que pueda tener la Comunidad de Madrid, podemos esperar o podemos confiar en que el caso pueda avanzar en la justicia. Desde luego que el del delito fiscal seguro, eso seguro. Además ahí ya tenemos un acuerdo entre las dos partes. Luego es verdad que las mascarillas, acordaos, en aquel momento realmente es que se buscaban hasta debajo de las piedras, se agilizaron los contratos, se relajó la política de contratación, lógicamente, porque urgía. Y se pagaron precios tremendos. Luego, por otro lado, bueno, ya lo hemos visto en el pasado que la avaricia no es un delito, aunque esté fea. Y también hemos visto que las comisiones en muchos casos tampoco lo son. Entonces, bueno, yo pero no lo habíamos visto tan cerca, ¿no? Es que es su hermano y es su pareja. Sí. Además, con un látigo comprado con ese dinero. Sí. Pues, ahí yo soy más escéptico, pero bueno, vamos a ver. ¿Vosotros qué pensáis, Daniel, Virginia? ¿Ese caso de Ayuso puede prosperar? Bueno, aparentemente debería prosperar, ¿no? Pero bueno, como esta señora es la reina de conseguir lo imposible, pues vete tú a saber, ¿no? Este señor, la pareja de Ayuso, ha admitido 3 delitos. Ha admitido 2 delitos fiscales y uno de fraude documental, de falsedad documental, perdón, ¿no? Admitidos por él. Una pasta ha tenido que pagar, ¿no? Me imagino que menos de la que habría tenido que pagar si lo hubieran condenado, ¿no? Bueno, posiblemente se quede en nada también, ¿no? Recordemos lo que pasó con Casado, que hablabas, Violeta, del tema del hermano de Ayuso, y cuando Casado quiso poner esto sobre la mesa, fue defenestrado de forma inmediata, ¿no? Si él ha llegado a un acuerdo para irse de rositas con este tema, se irá de rositas, supongo. Daniel, ¿crees que perjudicará de alguna manera a la presidenta madrileña este caso? Que le perjudicará, pues... Bueno, yo creo que entre algunos sí, porque reputacionalmente siempre te cuesta. Luego también tus fieles se ponen más contigo. Es verdad que lo del hermano
eso sí que hubo investigaciones y se ha archivado en 2 ocasiones, ¿no? No sé qué sucederá en este caso, pero lo del hermano sí que parece que está más o menos finiquitado. Yo creo que, bueno, pues entiendo que es un desgaste pues personal y electoral, pero también puedes decir, no, mira, me están persiguiendo, ¿no? Ayuso sigue yendo por libre, como siempre, y ayer anunció que no irá a la reunión de presidentes autonómicos en Moncloa convocada por el gobierno para hablar de la financiación. La presidenta madrileña vuelve a llevarle la contraria a Feijóo, que hace un mes dijo esto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error. ¿Qué pensáis de esto, de que no vaya a Moncloa? Bueno, yo creo que por una parte, o sea, me parece, como decía antes, que esto forma parte de su retroalimentación, ¿no? O sea, que el otro día Pedro Sánchez dice su novio es un delincuente confeso y ella se beneficia de esa delincuencia. Claramente no estás preparando como el ambiente ideal para la negociación, ¿no? Entonces, y a ella también le sirve una excusa para diferenciarse. Me parece que seguramente, bueno, hemos visto, Feijóo había dicho eso, los demás presidentes autonómicos del Partido Popular sí que han ido, o sea que eso en ella se diferencia, ¿no? Lees la prensa y entonces tienes algunos que dicen, no, todos son los otros presidentes del PP son comprensivos con que lo haga, y luego lees otra prensa que dice, pero no les parece bien, ¿no? O cree que rompe ahí la unidad. Me parece que muchas veces hablamos de la institucionalidad, pero solo cuando la institución somos nosotros, ¿no? Creo que hay una especie de número orquestado de falta de institucionalidad por las dos partes. Bueno, vamos a ver, yo creo que efectivamente esto es parte de ese juego que mantiene ella y que mantiene con Pedro Sánchez, y que además la visibiliza a Ayuso por encima del resto de varones del PP. Esto a Pedro Sánchez le hace cosquillas, o sea, que a él le da exactamente igual que vaya Ayuso o que no vaya, porque él ha hecho lo que tenía que hacer, que es convocarla, como lo ha hecho con el resto de presidentes, y en mi opinión esto a quien más perjudica es al Partido Popular, porque lo que deja a de Feijóo, nuevo, concretamente. Claro, a Feijóo, porque al final lo que pone en evidencia es que esta señora es un verso libre dentro de su partido, que Feijóo dijo, bueno, pues el corte que habéis puesto hace unos segundos, ¿no? Lo que dijo, o sea, que creía que era un error si no iban todos, y al final todos los varones han ido. Y esto además de evidenciar esa... No sé si es... Yo no lo llamaría, iba a decir descoordinación, ¿no? No es una descoordinación, es que esta señora va a su bola. O sea, recordemos que es la Milei española, ¿no? Pero claro, esto tiene otra consecuencia, que es para los ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid, que al final Ayuso nos representa a todos y a todas los que vivimos aquí. Y lo que esta señora tenía que hablar con Sánchez son cosas que nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. Entonces, bueno, creo que en ese sentido no está cumpliendo con su tarea como gobernante, porque de lo que estamos hablando es de financiación autonómica. Ya sabemos que Madrid es la gran privilegiada dentro de la financiación autonómica, pero ostras, ahí se juega mucha gente, ¿no? Entonces creo que su obligación era haber ido, desde luego. Por nuestro chat comentan esto, ¿no? Que Ayuso no le hace un feo a Sánchez, sino la guerra a Feijóo. Ahí la verdad es que es gracioso también cuando bueno, gracioso. Cuando le dice Sánchez a Feijóo en el Congreso de los Diputados que su jefa es Ayuso. Yo creo que, obviamente, el presidente del PP es el presidente del PP, es Feijóo, pero claro, quien tiene el poder institucional es Ayuso, quien tiene un presupuesto que administrar es Ayuso, quien tiene empresas a las que les da contrato, grandes empresas, en la que reparte dinero opaco de publicidad a ciertos medios de comunicación y otros no, es ella. Y eso, claro, no lo tiene Feijóo. Entonces, bueno, son unos resortes de poder poderosísimos para imponerse en esa batalla suya de erosión a Sánchez, que no es la batalla de gestionar a los madrileños, ni de mejorar la sanidad, ni de mejorar la educación, ni nada de eso. Ella está en otra cosa. Está en la batalla de pegarse con Sánchez. Bueno, yo me imagino que ya estamos en un momento, también te digo, en el que la gente le vota por eso. Pues igual que Trump, que está a punto de ganar las elecciones en Estados Unidos, la gente le vota precisamente por las cosas tan locas que dice. Yo, disculpa un segundo, es que al hilo de lo que comentaba Andrés, ¿no? de sanidad, de educación y demás, precisamente hace unos días publicábamos una información sobre cómo Ayuso gobierna contra el estado de bienestar, ¿no? Y la verdad es que cuando lo lees todo junto,
o sea, y lees un poco todos los déficits que hay en todo lo que se ha considerado o se intentó impulsar como estado del bienestar durante la transición y en algunos años posteriores, efectivamente ya gobierna contra todo eso, ¿no? Es bastante sorprendente. Lo que pasa es que al final la gente con más poder adquisitivo no necesita sanidad pública o no necesita educación pública, aunque al final todo el mundo acabe en un hospital público cuando verdaderamente lo necesita, ¿no? Pero al final es la gente con más desventajas, ¿no? y con más problemas la que necesita todas estas cosas que posiblemente también la voten, ¿eh? O sea. Bueno, aquí hay alguien comentaba también en X que lo de Ayuso y Feijóo es una competencia virtuosa también con la que llegan a más capas, ¿no? Gente más moderada y gente más radical, que ya existió con Rajoy y Aguirre este equilibrio. No perdona, sé si... pero es que pensar que Feijóo es una persona moderada es un gravísimo error. O sea, porque solo hay que analizar cómo gobernó Galicia durante los no sé cuántos años que estuvo como presidente de Galicia. O sea, de moderado no tiene nada. Pero sí que tiene una imagen, digamos, más amable. Podríamos pensar que el PSOE hace lo mismo cuando tienes a Sánchez y a los críticos paje y tal, ¿no? Que tienen una visión distinta, más clásica, si queremos. Luego, también, entre las cosas que pueden beneficiar a Sánchez, claro, esto es una ronda para hablar de la financiación autonómica a raíz de un pacto que es el concierto fiscal en Cataluña, que desde julio, me parece que fue en julio, ¿no? Todavía no se ha explicado y no sabemos en qué consiste, ¿no? Entonces es como, estamos hablando de una cosa que es un enfrentamiento así como de duelo del oeste, y lo que va a afectarnos a todos todavía no sabemos qué es. Bueno, es que lo que pasa en general en todas estas cuestiones que estábamos diciendo, ¿no? Que hablamos no de lo importante, sino de lo anecdótico y pasa y es maravilloso que tengamos una guerra termonuclear entre los políticos españoles cuando no hay nada sobre lo que discutir porque no está en un papel, ¿no? Es muy representativo de lo que pasa en la política española. Pues precisamente vamos a pasar del marrón de Ayuso al marrón de Sánchez. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Sí, hablando de duelos en el oeste, este podría ser perfectamente uno de los protagonistas. Ábalos, a Sánchez se le multiplican los incendios con el caso Koldo, ya convertido en el caso de su exministro. La semana pasada, Anticorrupción pidió la imputación del que fue el número 2 de Sánchez por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a la organización criminal. Se basa en un atestado de la Guardia Civil, según el cual Ábalos tuvo un papel relevante y de responsabilidad en la trama Koldo, el caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia por valor de 20 millones de euros. ¿Y qué dice ese informe policial? Pues que el exministro y el empresario Víctor Aldama, que era la pieza clave en la red corrupta, se conocieron nada más llegar Ábalos al ministerio y mantuvieron una relación cercana. El documento policial afirma que hubo reuniones a solas dentro y fuera del ministerio y que a cambio de cuidar los intereses de Aldama, del empresario, el exministro recibió regalos como el uso de un chalet en Cádiz o el pago del alquiler de un piso de lujo para su pareja en el centro de Madrid. Entre Aldama y Koldo se referían a Ábalos de forma habitual como el jefe. El exministro tiene aforamiento ante el Tribunal Supremo, por lo que la Audiencia Nacional no lo puede imputar, pero Ábalos ha renunciado a esa prerrogativa y se ha presentado a declarar ante la audiencia. ¿Qué significa este caso para Ábalos y para el gobierno? Empiezo por ti, Virginia. Bueno, pues para Ábalos pinta un poco regular, francamente, casi desde el principio, ¿no? Y para el gobierno, pues es, como bien decías al principio, un marrón, porque cualquier caso de corrupción en un gobierno que además siempre ha presumido de llevar la ética hasta casi sus últimas consecuencias, digamos, ¿no? Pues es muy, muy arriesgado y sobre todo en un momento de una fragilidad para el gobierno, una fragilidad parlamentaria, quiero decir, pues bastante intensa, ¿no? Porque todo este juego que se está trayendo Junts, de estar con este toma y daca, ¿no? Bueno, más toma que daca, ¿no? Porque da bien poco, ¿no? Pero bueno, le está dejando en una situación bastante frágil al gobierno. La presión que está metiendo Podemos por su lado está forzando también que Sumar al mismo tiempo utilice casi la misma estrategia de Junts, de decir, oye, o me das esto o no hay presupuestos, ¿no? Y entonces en un momento así, si a esto le sumas la denuncia contra Begoña Gómez y demás, pues sí que al gobierno yo creo que le pone una situación un poco complicada, aunque aquí todo el mundo hace esta especie de huida hacia adelante como si no pasara nada, ¿no? Y todo está bien. A mí, por ejemplo, al hilo de lo del caso de Begoña Gómez, me estaba pensando ahora, claro, recordemos que es a raíz de este caso cuando Pedro Sánchez anuncia este plan de regeneración democrática, ¿no?
Y me llama profundamente la atención que en este plan el foco sean los medios, pero no haya un foco judicial, cuando todo esto ha saltado de alguna forma por cómo se maneja el sistema judicial en este país, ¿no? Pero bueno, esto era otra cosa que se me acaba de ocurrir. Bueno, recordemos que el exministro fue hombre de máxima confianza de Sánchez en la guerra interna del PSOE de 2017, número 2 después, como antes decía, hasta que en julio de 2021 Sánchez lo cesó y lo dejó fuera del gobierno. ¿De qué manera puede perjudicar esto al presidente? ¿Puede salpicarle, Daniel? Bueno, yo creo que le salpica, no porque que se sepa más, pero sí, ya lo que sabemos es que fue una persona muy cercana a él, digamos, ya en su regreso, que era el hombre fuerte del partido mucho tiempo, era el secretario de organización, y que también tenía un ministerio que además en ese momento todavía más tenía poder, tenía dinero y tenía relaciones pues con los otros ministerios y también con comunidades autónomas, algunas de las cuales también están salpicadas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un coste muy, muy alto, ¿no? Luego dices, claro, como los partidos emplean este sistema de cortafuegos, que si imputan al que está por debajo de ti, tú tienes que hacer algo, ¿no? Y de pronto dices, imputan a Ábalos y tú qué haces, ¿no? Eso no sabemos, si es lo bastante importante, a lo mejor no tienes que hacer nada, pero bueno, es contradictorio. Y es contradictorio con ese discurso de la corrupción, que es el que te permite llegar al poder. Yo me imagino a Máximo Huerta a veces en su casa, que le hicieron dimitir a la semana por tener una discrepancia con Hacienda que lo había pagado, y digo, hay que pensar ahora al ver esto, ¿no? Por lo menos el PSOE se escuda en que apartaron del partido en cuanto el caso Koldo estalló. Sí, claro, porque es un fusible que puede activar el presidente del gobierno. Precisamente también yo creo que por eso el PP golpea muchísimo con la esposa del presidente, con Begoña Gómez, porque claro, ella no la puede hacer dimitir Sánchez, no puede, es un fusible que... ¿Dimitir de esposa? No, no lo digo en serio, quiero decir, es un fusible claro, que él no puede activar, igual que si puede hacer dimitir a cualquier ministro, expulsar al secretario de organización, pero claro, el PP sabe que ahí hace daño, igual que con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que también está en una situación un poco delicada a lo mejor con todo este caso, pero es que tú montas otra votación para elegir una nueva presidenta del Congreso y a lo mejor pierdes la presidencia del Congreso. Esa es otra persona que Sánchez no... Sí, recordemos que Armengol, cuando era presidenta balear, contrató con lo que ahora conocemos como la trama Koldo. Claro, y esos dos son realmente puntos débiles de Sánchez. Son dos personas que... ¿Está siendo el PSOE tan contundente como dices el contra la corrupción interna, os parece? Bueno, yo creo que tiene las manos bastante atadas también, ¿no? O sea, en el caso Ábalos no es solo que Sánchez le apartara, es que el propio Sánchez ha dado 25, o sea, el propio Ábalos ha dado 25 pasos atrás. O sea, porque es un tipo listo también, ¿no? Entonces ha dicho, bueno, yo aquí me aparto, ¿sabes? O sea, y voy a declarar aunque esté afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, como decía Daniel, ¿no? ¿Qué pensará Máximo Huerta cuando vea todo esto, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer el PSOE ahora también con Ábalos? Quiero decir, pues que poco más puede hacer. O sea, ya está. O sea, es que no está en el partido, está en el grupo mixto, en fin. Bueno, pues seguimos hablando de proyectos que hacen aguas y cada vez parecen más hundidos, como el de la Unión Europea y su política de asilo y defensa de los derechos humanos. Hoy vemos que de todos los que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, solo el 20% de quienes cuentan con una resolución de retorno son realmente devueltos a sus países de origen. Por eso presentaremos una nueva propuesta de devoluciones. En este contexto también discutimos formas innovadoras de contrarrestar la migración ilegal. Lo contamos y denunciamos ayer, los líderes de la Unión Europea decidieron buscar nuevas vías para contener la inmigración con medidas que nos retrotraen a las épocas más oscuras del continente. Sí, fórmulas innovadoras como campos de deportación fuera de la Unión Europea en línea con Meloni y sus campos de detención en Albania, o multa a terceros países que no quieran colaborar en el retorno de migrantes. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también anunció una reforma para endurecer la regulación sobre deportaciones, algo que ya reclamaba una quincena de socios comunitarios. Y se comprometió a revisar el concepto de terceros países seguros, es decir, aquellos a los que se puede deportar a solicitantes de asilo. Ahora Bruselas se plantea mandar de vuelta no solo a sus propios ciudadanos, sino a solicitantes de asilo de otros estados. Todo esto poco después de aprobarse el nuevo Pacto Migratorio Europeo, que fija acuerdos con países que violan los derechos humanos, como Túnez o Egipto, para pagarles a cambio de que controlen
las fronteras. Andrés, ¿hacia dónde se dirige Europa? ¿Todo vale para frenar las llegadas? Bueno, está visto que sí, que todo vale. Además es todo un poco tremendo, porque fijaos que venimos de un acuerdo para un pacto migratorio, que ya fue un acuerdo que se hizo comprando la narrativa de la extrema derecha y en el que participó Giorgia Meloni, y que ni siquiera entra en vigor. O sea, ni siquiera entra en vigor ya un pacto que asumía postulados de la extrema derecha, cuando ya está la presidenta de la Comisión Europea avanzando más en un modelo más ultra de expulsar a los migrantes que vienen huyendo del hambre, las guerras y el cambio climático, todas estas cosas causadas generalmente por Occidente. Entonces, aquí es que surgen varias preguntas. Por ejemplo, es que a von der Leyen le votaron los socialistas y los verdes también para ser presidenta de la Comisión Europea hace nada. Y hace nada tendrán que votar al nuevo colegio de comisarios, en el que hay un vicepresidente de Giorgia Meloni. ¿Qué van a hacer? O sea, no pasa nada. Por otro lado, es que hasta la justicia italiana ha tumbado la deportación a Albania. Y Meloni ayer, el gobierno de Meloni ayer estuvo aprobando un decreto de forma urgente para sortear el fallo del viernes de la justicia, que decía que eran detenciones ilegales. Que decía, es que hasta la puesta en marcha ha sido un desastre en el caso de Italia. Y claro, generalizar este modelo es una noticia bastante terrible que en el fondo no es más que el reflejo de la foto que tenemos en Europa, que son muchísimos gobiernos ultras y de derechas que se ven así reflejados en la Comisión Europea, que se ven así reflejados en el Consejo de la UE y también en el Parlamento Europeo. Sí, ya lo decíamos ayer, no hace falta que gane la ultraderecha en Europa porque ya se aplican sus políticas. Un juez de Roma echó atrás el plan Meloni, pero Meloni trata de volver a imponerlo a través de una ley. ¿Qué te parecen estos Guantánamos a la italiana y que haya varios países que a través de la voz de von der Leyen quieran también imponerlo en el resto de Europa? Europa que ya, por cierto, paga desde hace muchos años a Turquía, Egipto, Libia, Túnez o Marruecos para que hagan de policías de esta Europa frontera, de Europa fortaleza. De policías incluso disparando a embarcaciones que están en el Mediterráneo, de gente que está intentando llegar a la costa, ¿no? Pues mira, a mí me resulta muy doloroso ser parte de esto. O sea, vivir en un sitio en el que se toman este tipo de decisiones, ¿no? Hablamos mucho de la ultraderecha, de la extrema derecha, nos retrotraemos a los años de Hitler y demás, lo hablamos también con el genocidio en Gaza. Pero es que estamos en un momento en el que todo pinta como que volvemos a repetir la historia, ¿no? De distintas maneras. Bueno, no sé, a mí de verdad me resulta muy, muy doloroso saber que somos parte al fin y al cabo, aunque no estemos de acuerdo de todo esto, y que estamos viviendo en el sitio en el que se está condenando a muerte, porque esto es una condena a muerte de mucha gente, ¿sabes? O sea, cerrando los ojos absolutamente a lo que viven estas personas, gente que está huyendo de conflictos, que está huyendo de catástrofes. En fin, y lo de Meloni, pues que nos sorprende ya algo de Meloni, pues que nos va a sorprender, pues no nos sorprende nada. O sea, al final lo que está haciendo es, y además está respaldada por von der Leyen, ¿no? O sea, tal cual. Sí, la cuestión también es que cuando empezamos a renunciar a la defensa de los derechos humanos, acabamos legitimando esos Guantánamos a la italiana y esta violación constante de derechos de las personas, o que se dispare a quienes intentan llegar en barca, y acabamos también mirando para otro lado cuando hay un genocidio en Gaza. Que creo que todo tiene que ver con lo mismo. La renuncia a los derechos humanos nos acaba llevando a esa inhumanidad. Alemania pidiendo el cierre del espacio Schengen, Dinamarca que se plantea enviar a Kosovo a sus convictos extranjeros. ¿Por qué incluso los gobiernos de izquierdas apuestan ya por la vía dura anti-inmigración, Daniel? Pues yo creo que parece que hay como un consenso lamentable de ver solo la inmigración como problema, ¿no? Yo recuerdo un artículo de Iván Krastev justo antes de las elecciones europeas y decía, hablando de la extrema derecha, y dice, parece que esto no es algo que cambie el voto,
va a ser más la transición ecológica, porque más o menos están todos en cierta manera de acuerdo y lo vemos, ¿no? O sea que hay, luego puedes tener una solución más extrema o más amable, pero parece que también eso lo ven. Luego también a mí me llama la atención en esta medida de Meloni, que por supuesto no me parece bien. Y luego cuando señalabas antes, ¿no? esto que hace la Unión Europea hace mucho tiempo de pagar a terceros países, o también salió hace unos meses cómo pagamos a Mauritania, por ejemplo, para que deje a la gente en el desierto, ¿no? Y dices, bueno, son políticas que asociaríamos a la ultraderecha y que solo parece que nos alarmamos de vez en cuando, pero de una manera muy, muy episódica y coyuntural, ¿no? Y luego también otra cuestión que creo que es llamativa, que es que en Italia está siendo como un enfrentamiento entre el gobierno, o si quieres la voluntad popular, y los jueces del Estado de Derecho, que son los que están deteniendo esta política, ¿no? Sí, además jueces basándose en sentencias europeas, porque la justicia europea dice, como es bastante evidente, que esto es una flagrante vulneración de derechos, del derecho de asilo, por ejemplo, que tú no puedes al final a personas que vienen de países en riesgo volver a deportarlas y dejarlas probablemente en manos de la muerte. Sí, lo que pasa es que al final siempre se pueden buscar resquicios judiciales y de hecho se hacen, o sea, para es lo que sortear, está buscando Meloni, claro, o sea, para sortear, imponerlo por ley. Todas estas cosas, efectivamente, ¿no? Pero sí que quería hacer un comentario sobre esta percepción negativa de la migración, que al final, como decía Andrés, ¿no? Es algo que viene un poco derivado de esta situación política que tenemos en Europa, ¿no? Pero claro, ayer en el CIS que salió ayer, de nuevo la migración volvía a ser el primer problema que reconocen los españoles como tal, ¿no? Y no la vivienda, por ejemplo. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, o sea, esto lo único que demuestra es hasta qué punto está calando ese discurso y hasta qué punto los gobiernos como el español no están siendo capaces de hacer penetrar este otro discurso, o sea, que no es un discurso, o sea, es que esto no es un discurso, es que es una realidad, ¿no? De cómo de beneficiosa es la migración en un país como España, por ejemplo, y aunque solo sea en términos egoístas, para pagar las jubilaciones y las pensiones de todos los que estamos aquí sentados en un futuro, ¿no? Yo he estado este fin de semana en un pueblo de La Rioja, en un pueblo de 25.000 habitantes, en el que conviven 60 nacionalidades distintas. Me he paseado por todo el pueblo, he estado viendo dónde viven, o sea, bueno, pues al final viven en la zona más deprimida del pueblo, muchísimos magrebíes, pero hay una integración, o sea, yo veía a los niños jugando, niños españoles con niños magrebíes, adolescentes, chicas con el hijab, chicas que no lo llevaban, o sea, esa es la realidad. De verdad, en cualquier sitio al que vayas en España, es esa la realidad. Gente tomándose una caña, unos al lado de otros, esa es la realidad, no esta otra. Bueno, hasta tal punto, perdona Javier, rápido, hasta tal punto es una cosa que instrumentaliza la derecha y la extrema derecha por criterios puramente electorales, que cuando convocan un pleno al presidente del gobierno para hablar de esto, se dedican a hablar de ETA, porque en ese momento ya no les interesa hablar de la migración, sino que les interesa hablar de ETA. Entonces es que ese es a mí me parece fundamental, por eso sale así en el CIS y no salen otros problemas, porque están todo el rato, por todos los focos, intentando poner este tema como una amenaza, cuando quizá en esa cosa que decía Borrell, ¿no? De que Europa es un jardín y lo que hay fuera es la jungla y hay que poner muchas vallas para que el jardín siga floreciendo. Terminamos contigo, Daniel, muy brevemente. Muy brevemente. Yo el CIS de ayer no lo vi, pero vi el del mes pasado y como sabéis y como han dicho muchos expertos, estaba un poco cocinada esa preocupación por la inmigración, porque había 4 preguntas que te hacían pensar en la inmigración y luego cuál era el problema principal de los españoles. O sea, a lo mejor no son los únicos que buscan que eso nos preocupe mucho. Y lo instrumentaliza el tema de la migración, la derecha y la ultraderecha, pero es que luego la izquierda también, o la que se llama a sí misma izquierda, incurre en muchas incoherencias, porque aunque España es el único país que ha hablado contra la indignidad de los campos de deportación como los de Albania, el gobierno español de Pedro Sánchez hace devoluciones en caliente y acaba de deportar a Marruecos a activistas saharauis. Esto también hay que decirlo, si la izquierda acaba dándole la razón a la derecha, al final la derecha impone sus argumentos. Virginia Pérez Alonso, Andrés Gil, Daniel Gascón, ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Financia el periodismo libre e independiente.